Salinas Pliego, Javier Negre y la derecha Presidiario. Sin embargo, .mx, pluma Héctor Alejandro Quintanar. El cantautor argentino Ignacio Copani dedicó alguna vez un verso a Mauricio Macri, quien fuera presidente de la Argentina de 2015 a 2019 y representante de la derecha estándar de ese país. En su crítica poética, Copani le cantaba al exmandatario en un tono paródico lo siguiente: el niño Mauricio me está molestando, me tira del pelo y me grita, y si le contesto se escapa llorando a contárselo a la señorita. Copani hacía burla de algo que no es inusual: la figura del acosador escolar que sin embargo nunca aguanta que le reviren a sus canalladas. La parodia es certera para hacer escarnio de aquellas personas que tienen una personalidad autoritaria, es decir, esa que en su momento el psicólogo de masas Wilhelm Reich o Reich definió como ser prepotente con el de abajo pero servil con el de arriba, o que Cory Robin analiza muy bien en su libro La mentalidad reaccionaria, donde expone a esos sectores conservadores que se sienten absurdamente agraviados cuando se extienden algún derecho social. Y no es que haya acosadores respetables, pero habría un poco de más congruencia si el niño que se le pasa y se la pasa castigando a sus compañeros al menos tuviera la decencia de aguantarse y no llorar cuando se le revira. Es decir, que se aguante, no cuando lo molestan a él, sino cuando se enfrente a las esperables consecuencias de sus horribles actos. Un agresor que asume que le respondan da menos náusea que uno que además de hostigador es un llorica, que no se responsabiliza de lo que hace. En una extrapolación quizá no tan exagerada, podríamos decir que esa figura del acosador llorón es representativa de los adultos fachos, es decir, ese sector de gente sádica a la que le fascina impugnar los derechos ajenos, burlarse de o violentar a grupos vulnerables, calumniar adversarios y sentirse parte de una especie de sector superior. Pero ese mismo sádico hostigador llora en público, lo que le gusta que otros injustamente padezcan. Los ejemplos históricos abundan. Por ejemplo, cuando en 1998 el exdictador sanguinario Augusto Pinochet Ugarte fue detenido en Londres a petición del juez Baltasar Garzón y entró en un parcial proceso penal. Uno de sus horrendos hijos, Augusto Pinochet Girard, salió a las cámaras televisivas a gritar una sandez indignante porque se dijo dolido y muy preocupado porque su padre había recibido un golpe atroz, entre comillas. Y lo peor de todo, eso había ocurrido ni más ni menos que el día de su cumpleaños. La frivolidad sanguinaria de la derecha es grotesca. Pinochet Ugarte fue responsable de haber violentado los derechos humanos de 40.000 personas, que fueron agraviadas fuera o no su cumpleaños. Pero ahora resulta que un hombre que asesinó, torturó y desapareció gente inocente es ahora una víctima porque enfrentó un limitadísimo proceso legal la fecha del lamentable aniversario del fatídico día en que llegó al mundo. Otro ejemplo. En 2007, el sacerdote del horror Christian von Wernig, capellán de la Policía de Buenos Aires, fue condenado a cadena perpetua porque se comprobó su participación en desvivimientos, engaño y tortura de presos políticos durante la última dictadura militar argentina. Con eso se comprobó la complicidad de la cúpula eclesiástica católica con el sanguinario régimen militar y el cura del diablo, entre comillas, como apodaban al sacerdote, énfasis en cerdote. Von Wernig se convirtió en el primer jerarca católico en recibir una condena relevante en su país. Poco después, un palero abyecto de von Wernig, un escritorzuelo del nacionalismo católico de Argentina llamado Antonio Caponetto, director de la revista fascista Cabildo, acusó en 2012, como recordó Sergio Kiernan, que el pobrecito de von Wernig era objeto del más miserable y vengativo de los atropellos, de manos del gobierno kirchnerista. Al tratarse de un torturador y asesino, uno pensaría que un atropello en su contra debería ser algún crimen bestial y sin precedentes en las cárceles argentinas. Pero no, el supuesto agravio que padecía von Wernig era que no se le permitía impartir misa en su celda. Y ya, eso era todo. Caponetto y von Wernig, perpetradores y legitimadores de delitos de lesa humanidad, se sentían víctimas de grandes agravios y lloriquearon en público solo porque a un criminal con sotana no se le permitía hacer mojigangas piadosas en la cárcel, donde ningún otro preso tiene ese derecho. Un último ejemplo.
En septiembre de 2025, el primer ministro de Israel, el criminal de guerra y nazi del siglo XXI, Benjamin Milikowski, se quejó en público con tristeza que debido a la guerra con Irán y su persecución a Gaza, se había visto obligado a cancelar su asistencia a la boda de su hijo. ¡Uf! ¡Qué tragedia! Este nazi posmoderno es corresponsable de asesinato de casi 100.000 palestinos, 80% de ellos mujeres, adultos mayores y niños. Pero resulta que la víctima es él porque se perdió del casorio de su inmunda larva por estar muy ocupado en cuidar su genocidio. Estos ejemplos son un buen preludio para dedicar una reflexión al pandemonium que hoy impera en esa letrina llamada La Derecha Diario, en Argentina, cuyos pillos dirigentes tienen también su versión mexicana. La información a estas alturas ya es pública. Uno de los dirigentes del diario en su versión argentina, Fernando Cerimedo, fue detenido en Bolivia por el intento del feminicidio en contra de su pareja, Nadia Beyer, crimen que perpetró a través de sicarios y donde por fortuna la víctima, que además está embarazada de Cerimedo, sobrevivió. La imagen de Cerimedo dio la vuelta al mundo cuando fue detenido por su atrocidad, en donde, como era esperable, apareció lloriqueando a mucosa tendida, mientras exponía la jeremiada grotesca de que quería ver a sus hijos. Incapaz de asumir las consecuencias de sus bajezas, trató de conmiserar al público con llanto de cocodrilo. Ante eso, el socio y alma gemela de este delincuente misógeno facho, Javier Negre, trató tontamente de deslindarse de su colega al decir que su problema es de índole personal, a pesar de que han estado juntos en campañas sucias y en componendas asociadas en diversos países de América Latina. Javier Negre es un mercenario español simpatizante de Vox que ha hecho del tráfico del odio y de las mentiras un lucrativo negocio. Prácticas goblensianas con las que se les pega a las peores figuras de la política latinoamericana, como Javier Milei, Abelardo de la Espriella o José Antonio Cast, para colaborar en sus campañas sucias, en las cuales se dedica a calumniar a sus adversarios y a expandir esos mensajes sin escrúpulos a través de cuentas apócrifas, granjas de bots y de ciberpiojos en chiqueros como X. Parte 1.